el Señor me llama a mí, al ministerio, pues algo que producía carga en mi vida era: ¿qué voy a enseñar? ¿Qué alimento voy a dar? Los inicios del ministerio Camino de Vida Plena a través del pastor Martín Ávila consistían en mirar lo que otros hacían para Dios en otros ministerios y yo copiarlo. Sí, entonces por televisión o presencialmente ni siquiera constataban la Biblia si eso era o no era, pero pues como en esa congregación veía uno miles y milagros y sanidades, y bueno, y por televisión en enlace uno veía todos estos varones. Entonces el ministerio nace copiando e imitando lo que otros ministros hacían. Recuerdo que hubo una época donde nos movíamos con mantos proféticos le llamamos, ¿se acuerdan? Luego hubo cultos de baño de aceite, el aceite de la unción. Comprábamos los litros de aceite de oliva. Hombre, eso sí me dolió no haberlo utilizado en el arrocito, los huevitos. Y bañábamos a todo el mundo en aceite y bueno, una cantidad de cosas que uno hace en el camino a la verdad. Yo considero que la Biblia nos enseña que Dios en su divina providencia permitió que se levantaran falsos profetas y falsos maestros. Profetas falsos en el antiguo pacto y al día de hoy falsos maestros. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿La han leído o no? Ok. Hoy día el enemigo, mis amados, nos siguen por la red. Hoy día el enemigo número uno de los congregantes, no del creyente, no es el diablo ni el mundo. El enemigo más grande que tiene al día de hoy los congregantes es la mala interpretación de las escrituras. Híjole, eso sí está haciendo daño. Y pues en la Biblia en ningún lado dejó escrito que el único que iba a tener la verdad era el pastor Martín Ávila. Eso lo voy a hablar con el Espíritu Santo el día del juicio. No dijo que era la institución católica, ni Martín Lutero, ni Martín Ávila, ni los protestantes, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová. No, la Biblia no dice aquí que le dio la autoridad ni a un hombre ni a una institución religiosa de decir: yo tengo la interpretación correcta de la Biblia. Nadie de parte de Dios puede decir en la tierra: Dios ha dicho que yo tengo la interpretación correcta. No. ¿Sí? Pero esa mala interpretación de la Biblia ha hecho, bueno, el cumplimiento de la palabra. Sí, por eso Jesús en el 24:3 creo dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, le dijo a los discípulos. ¿Sí? Mira, debido a esa mala interpretación de las escrituras, al día de hoy direccionan la manifestación del Espíritu Santo únicamente a experiencias externas o emocionales. El Espíritu Santo es lo externo o cosas, situaciones emocionales, e interpretan el antiguo pacto, todo lo que es Génesis hasta Malaquías, sin tener en cuenta que ahora estamos en un nuevo pacto de Dios con los hombres. Por eso esta noche vamos a hablar de cómo interpretar correctamente las escrituras, porque ahí hay un error garrafal. Porque qué tal que la medicina termine siendo peor que la enfermedad. Si usted interpreta mal la escritura, esto termina siendo peor que el mismo pecado, porque nunca va a sanar, nunca va a restaurar, nunca va a liberar. ¿Sí? Nunca. Entonces voy a leerles el día de esta noche en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, en dos versiones. El texto base de esta noche, el título: ¿cómo interpretar correctamente las escrituras? En Reina Valera dice así la palabra: ten cuidado, tranquilos sentados, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Está hablándole Pablo a Timoteo. Está hablándole el maestro Pablo, el apóstol Pablo, a su discípulo. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, dése cuenta que Pablo no le dice a Timoteo: cuídese del diablo, cuídese del mundo, cuídese de las drogas, cuídese. No, ya en un nivel de maestro, de discípulo a discípulo, de siervo a siervo, le dice: cuídese de usted mismo, pero le dice también: cuídese de qué, de la manera como usted interprete la Biblia. ¿Sí? Ahora colócamelo en Dios habla hoy, por favor, Fernando. Dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Doctrina. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Entonces, es garrafal como al día de hoy, debido a la mala interpretación de la palabra, se están cometiendo estos errores. Y quiero que revisemos bíblicamente cómo la palabra anunció que esto sí iba a suceder y por qué sucede. Entonces démonos cuenta frente a que la Biblia sí habla por allá en Isaías de que el que esté en el Señor alumbrará como antorcha. Sí, pero ahí no dice que para orar coja una antorcha o para ir a trabajar una. No. Para que una palabra sea doctrina, doctrina es fundamento bíblico, tiene que estar conectada mínimo en 2 lugares en el Antiguo y mínimo en 2 lugares en el Nuevo. ¿Sí? Me estoy haciendo entender, estoy hablando de doctrina, letra, aquí, ¿sí? Para que sea doctrina, tiene que tener un fundamento mínimo en 2 citas bíblicas del Antiguo y 2 citas bíblicas del Nuevo. ¿Estamos? Entonces yo no puedo coger algo y decir: es que aquí dice que como antorcha, y digo: ya esto es doctrina, y vamos todos con una antorcha. No. Tendría que estar, si está en Isaías, tendría que haber un versículo también por atrás, allá en la ley, donde Dios dijera: y tendrás que llevar antorcha siempre. Luego en el Evangelio Jesús haber dicho: llevarán siempre antorcha. Y Pablo o Pedro o Juan en sus cartas haber dicho: recuerden llevar ¿qué? Antorcha. Ahí usted dice: esto es doctrina. ¿Me hice entender? Entonces tenga cuidado con coger la Biblia y leer y coger, y aquí dice esto y ya, esto lo voy a hacer. Ahí es donde se malinterpreta las escrituras. Ahora recuerden los 3 fundamentos de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente las escrituras. ¿Estamos? Y son 3 preguntas cuando usted lea la Biblia. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Y qué habla? ¿Quién habla? ¿Sí? Aquí, ¿quién habla? El apóstol Pablo. ¿A quién habla? A Timoteo. ¿De qué habla? Doctrina. Ahí ya después de que usted se contestó esas 3 preguntas, ahí sí ya viene su porción. Pero si usted no hace esas 3 preguntas, que es el error de todo el mundo, abre la Biblia y esto es para mí, profecía para mí. No. Eso no fue escrito para usted personalmente, fue escrito para todo un pueblo. La profecía no es de interpretación personal, sino fue escrita para todos. Entonces el error de una persona en la interpretación bíblica, que es lo que está trayendo tanto desastre en los creyentes y congregantes, es coger la Biblia según sus antojos, según sus emociones. Mira, aquí Dios dice y profetizan, y bueno, eso es tremendo. ¿Ok? Entonces, debido a esa situación del domingo allí con todas las personas que a mí me impactó: hombre, toda esta gente nueva, ¿cómo va uno a orar con una antorcha a un pelado? Una persona nueva va a pensar que eso es doctrina, y eso no es. Y es maleducar a un pueblo. Es maleducar a un pueblo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Versículo 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15, lea el 15. Y aún hasta el día de hoy,
cuando se lee a Moisés el antiguo pacto, el velo está puesto sobre la mente de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si se da cuenta que convertirse al Señor no tiene que ver con venir a un lugar e ir a predicar. La primera manifestación de la conversión verdadera al Señor es que el Espíritu Santo te da la correcta interpretación de las Escrituras. Esa es una manifestación que el Espíritu Santo está morando en tu vida. ¿Estamos aquí? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? No libertinaje, o sea, libertad de malos conceptos para entender la palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué tremendo. No va a haber transformación hasta que haya un buen entendimiento e interpretación de las Escrituras. Por eso hay tanto hereje, tanta secta y tanta cosa que no tiene que ver. Y piensan que porque hay mucha gente y milagros y sanidades. Ok, muy bien. Entonces, vamos a entrar en cintura. Si se da cuenta que solo un creyente nacido de nuevo puede leer e interpretar el antiguo pacto conforme al propósito de Dios para con su iglesia. Solo un creyente nacido de nuevo. Tenga cuidado. Como usted la interpreta, y no permita que nadie se la interprete. No permita que nadie se la enseñe, hermano. No lo permita, tenga paciencia. A ver, ¿por qué su afán a interpretar a que otro le interprete? Porque usted no tiene un proceso de meditación de la palabra. Porque la meditación de la palabra lo primero que hace es limpiarnos de conceptos, basura y religiosidad. El que medita la palabra es libre de conceptos bíblicos. Y llega un momento en que usted mismo viene acá y usted no necesita que nadie le explique la palabra de Dios. Y eso no es orgullo. Simplemente cuando llega a un sitio de esos, usted no deja que le meten los dedos a la boca. A mí una vez me metieron una emboscada en una congregación, me invitaron a ministrar una palabra y a la hora de la ofrenda a echarle sal a la ofrenda. Ya estaba ahí, ya qué iba a hacer. Ni modos, emboscado, le iban a echar sal. Pues yo a la manera de confrontar le dije, no, pues traigan un cordero y armemos un tabernáculo para que la vaina sea completa. Porque sacan un texto del contexto. Ok, sigamos. Entonces vamos a meternos en materia. Acompáñenme a Hebreos. Hoy la palabra es totalmente de razón, de intelecto, de enseñanza. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí encuentro 4 cosas importantes. Primero, versículo 1. En el antiguo pacto, el diálogo de Dios con su pueblo fue expresado, ¿sí?, más en lo externo, que son señales, prodigios y símbolos. Mire, sí, en el antiguo pacto Dios habló de muchas maneras. Fuego desde los cielos, agua de la roca, codornices, se abre el mar rojo. Bueno, todo era externo. Eso ya no aplica al nuevo pacto. Para nada, y se lo voy a demostrar por la palabra. ¿Sí? Entonces, muchas congregaciones se quedaron con los rudimentos del antiguo pacto. ¿Ok? Ahora, mire la segunda parte. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el nuevo pacto, Dios habla a su pueblo por medio de ¿quién? De Jesucristo, su único Hijo. ¿Y quién es Jesucristo? Versión Dios habla hoy, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Miremos cómo habla Dios. En el principio ya existía ¿quién?
Oh, cuidado. Mire cómo lo dice en Dios habla hoy, que es el más pegado al original griego. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra está hablando de una persona, ¿ok? 2, Él estaba en el principio con Dios. 3, por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿Sí? 4, en Él estaba la vida y lo que fue hecho tenía vida en la palabra, no en rudimentos. Nosotros no podemos enseñar al pueblo a que piensen que la salvación, la prosperidad, la respuesta a una oración o no sé qué viene por rudimentos, echar aceite, echar agua, bueno, una cantidad de cosas que nada tienen que ver. A mí se me hace ridículo que el Padre haya matado al Hijo en la cruz para que ahora el pueblo piense en un pedazo de palo. Ponga su fe en un pedazo de palo, en el aceite o en qué. El antiguo pacto era tipología ¿de qué? De la anunciación de Jesucristo. ¿Sí? Dice, y la vida era la luz. En la versión de 1995 de Dios habla hoy dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. ¿Cuál es esa luz? Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Si yo enseño a alguien a que venga la palabra, en su momento brillará y las tinieblas no lo apagarán. Pero recuerde que Satanás se disfraza ¿de qué? Y él te va a hacer creer que eres luz. Y con tal de engañarte, tiene permiso de parte de Dios a responder tus oraciones cuando usted lo haga con un pedazo de palo o con todas las cosas que no están conforme a la Escritura. Y la gente piensa que porque la oración es respondida, están haciendo lo correcto. El hecho de que una oración sea respondida no ratifica que Dios está contigo. La característica número 1 de un inmaduro religioso es eso. Pues yo creo, yo oré y mire. Ajá. Eso aplicaba al antiguo pacto, en el nuevo no. ¿Seguimos? Versículo 3, ¿sí? Mire, al día de hoy lo más sano y seguro que tenemos para hablar con Dios es por medio ¿de qué? De las Escrituras. ¿Qué es lo más sano que usted tiene para escuchar la palabra de Dios? Las Escrituras, la Biblia, ¿sí? Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta todas las cosas Dios? Con el poder de la palabra. ¿Con qué se va a sostener su vida? Con el poder de la palabra. ¿Cómo se va a sostener su hogar, su matrimonio? Con el poder de la palabra. ¿Cómo se restaura el gobierno en Colombia? Con el poder de la palabra, no con manifestaciones. Es más, se la voto bien dura. El Señor nos dice que oremos en todo tiempo, ¿verdad? Pero la oración hay que pasar a la acción. El religioso se queda orando y nunca actúa. ¿Por qué no actúa? Porque su oración no es conforme al diseño de Dios. Cuando usted ora, viene unión, que es unción. Cuando hay unción, viene visión. Y cuando hay visión, usted entra en acción. Y esa acción traerá provisión. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está orando conforme a la palabra, usted indefectiblemente tiene que actuar. Y esa acción es respaldada por Dios. Usted no tiene que ir a romper cosas, ni a hacer nada, ni a gritar, ni a patalear. Un auténtico hijo de Dios no hace eso. No lo hace. Porque un auténtico hijo de Dios sabe que para estos tiempos tienen que venir ¿qué? Guerras, desastres, hambrunas, muertes. Que la policía mate a un joven con una granada aquí en la cabeza. Todo eso se va a dar, hermano. Lo que sí dijo él es, el que está bajo mi amparo, a sus hijos no los va a matar una granada en la cabeza. Eso sí. Entonces alguien religioso dirá, ay, pero eso es envidia. ¿Y por qué no has discipulado y por qué no has predicado? En vez de perder tu tiempo allá en cosas que no son, ¿por qué no vas a discipular para que la gente conozca la verdad y la verdad sea libre? Ese es el camino, la verdad y la vida. Esa es la estrategia del reino
Pero vimos en las pasadas elecciones a los de título cristiano, en vez de estar evangelizando y utilizando el dinero para discipular, haciendo política en nombre de Dios. Ese es el error doctrinal. Y esto le duele a muchos, pero la verdad tiene que ser predicada. Porque el problema está por esto. Ok, versículo 4 de ahí, como dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, la palabra de Dios, que es Jesucristo, está por encima de todo el ejército de los ángeles, de todo el ejército de los cielos. Al día de hoy hay una corriente que adora a los ángeles. Y aún hay congregaciones donde le dan más importancia a los ángeles que a la misma palabra. Que el arcángel, que el querubín, que una cantidad. Hay personas, y lo viví que están esperando hoy, teniendo la escritura, que hacen ayunos y se meten que con Dios, esperando que un ángel al día de hoy venga a traerles un mensaje, un WhatsApp de última hora. Lo viví. Lo viví en una reunión con una cantidad de gente ahí que no sabían que estaban todavía fumando marihuana espiritual. Que uno dice, uy Dios, pero ¿cómo así? Entonces, ahí está el error, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo debo tener cuidado de las señales, prodigios, símbolos externos, todo esto, ¿sí? ¿Por qué yo debo tener cuidado? ¿Por qué? Vamos a seguir que nos conteste la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12, está hablando del fin de los tiempos. La segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica dice, tengan cuidado de los que dicen que ya es el último día, que ya es el fin de los tiempos, que bueno, que ya. ¿Cuántos evangelistas grandes se han levantado diciendo que ellos venían a anunciar los últimos tiempos y que ya hubo temporadas donde la gente renunció al trabajo, vendió la casa, vendió todo? Hubo hombres que dieron días, años, mes, día, fecha. Pues así nacieron los testigos de Jehová. ¿Sabían o no? El fundador de los testigos de Jehová nace anunciando el fin del mundo en los años 1930. Y llegó el día y nunca nadie, no, fue que no era aquí, sino que por ahí andan, ya no anuncian el fin del mundo. Entonces, aquí la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica le dicen, tengan cuidado con los que dicen que el día del Señor es ya. Entonces dice, no, todavía no es. ¿Sí? 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El hecho de que hayan señales, prodigios, milagros, sanidades, no quiere decir que venga de parte de Dios. Por ahí Mateo 7 dijo, en aquel día me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre expulsamos demonios. Y el Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, ustedes nunca se les quitó el velo. ¿Verdad? Entonces, versículo 10, ¿sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la palabra para ser salvos. Porque la verdad es la palabra. 11, léalo 11 toda la iglesia, por favor, léalo allá en su casa. ¿Cómo dice? Por esto Dios les envía, ¿qué? Vuelve y léalo. Y si fue Dios quien lo envió, ¿quién puede evitarlo? ¿Será que usted puede atar, encadenar, ligar, reprenderes? Y eso es lo que está sucediendo en muchos lugares al día de hoy, que se centraron en su relación con Dios en una pésima interpretación de las escrituras y se quedaron solamente en lo que, en lo externo, O sea, por esto es que debo tener cuidado de las señales, prodigios y todas esas cosas. Usted no coma entero, no tenga miedo a la gente, no. Oro conforme a la palabra. Entonces muchas veces se ora es para figurar, para mostrarse, para quedar uno bien, para que la gente lo aplauda, para que la gente le diga, uy, ese sí es pastor, y la oración no es más que una araraca y de... Eso no espanta ni los piojos de la cabeza. Porque yo quiero recordarle que el universo se creó fue por la palabra.
no por un pedazo de palo, ni con aceite, ni con ningún símbolo. El Señor dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. El Señor dijo: resucita, y resucitó. Entonces hay que tener cuidado de los símbolos. Hay que tener cuidado de todas esas cosas. ¿Estamos, iglesia? Ok, sigamos. ¿Sí? Dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios mío, a ver, creo entender que hay ahorita millones de personas creyendo en una mentira por poner sus ojos en un poder engañoso. Sí. ¿Usted quiere saber esa gente qué característica tiene? ¿Quiere saberlo? Usted puede ser de ese combo, aunque esté aquí. Esa gente no ha leído la Biblia completa ni una vez en su vida. Nunca han leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis completa, no. Ellos leen la Biblia solamente cuando tienen un problema. Pero que hayan cogido la Biblia ahí, dele, primera vez, un año, porque en menos de un año usted conscientemente no la Biblia, y luego otra vez, y luego otra vez que usted diga: Señor. Una persona así no lo engaña ese poder. No termina creyendo la mentira, sino que así se le venga todo un combo de gente encima con títulos de ministros. Usted ya no le come. Usted se para, como dice la armadura de Dios. ¿Se para cómo? Firme. No, Señor, yo no voy a hacer algo que la Biblia no dice. Porque uno no busca gloria de hombres, sino gloria de Dios. ¿Estamos aquí? Ok, 12. A fin de que, ¿para qué manda ese poder engañoso el Señor? A ver, por ahí hay un versículo que dice que Dios quiere que todos se salven, ¿cierto? Pero mire aquí lo que dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la palabra, sino que se complacieron en la injusticia. Dios está diciendo eso. Para que sean que condenados. Oiga, ¿cómo así? ¿Dios mismo? Sí, porque Dios envió a su Hijo a la cruz y fue una muerte muy dura. Mateo 12, 38, 39. Hoy esta sí que duele. Sí, Mateo 12, 38, 39. Mire lo que dice la palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Será que Jesús no podía hacer señales? Las hizo. ¿Sí? Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. Diga conmigo: adúltera. Diga: adulterar. Otra vez diga: adulterar. Ahí no está hablando de relaciones sexuales. En Oaxaca hay una comunidad, una congregación, que su líder enseña que Eva tuvo relaciones sexuales con Lucifer, que adulteraron, que tuvieron sexo, Eva y Lucifer. Sí, Eva adulteró con Lucifer, pero no sexualmente, de la manera más abominable que se puede adulterar. Y lo vamos a ver al final del mensaje. Tenga en cuenta que Jesús dice que los que demandan señales son una generación de iniquidad y de adulterio. ¿Y qué dijo el Señor? Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta ¿qué? Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches que duró él allí en el corazón de la tierra, en los infiernos, como pecador, dándonos la salvación. Dijo: no hay señal. Diga: Jesús no manda señales. Señor, dame una señal. Lea la Biblia. ¿Por qué pide señal? Porque hay iniquidad dentro de usted y la iniquidad desespera. La iniquidad no permite paz. La iniquidad trae preocupación, afán, estrés. La iniquidad te pone a hablar de los demás. La iniquidad no te deja progresar. La iniquidad te estanca. Entonces ahí nacen todos esos falsos profetas y siervos que yo vi y que voy a ver y que estoy esperando. Pero dijo también: es una generación adúltera. ¿Estamos? Entonces, todo aquel que adultera la palabra de Dios necesita de señales, prodigios y símbolos. ¡Wow!
Entonces, cuando usted ve a alguien que para orar necesita de un palo, que para bendecir la casa necesita echarle aceite, que para que los demonios se vayan de faca hay que darle 7 vueltas, es gente adúltera. Adulteran la palabra, le agregan y le quitan. ¿Me estoy haciendo entender? Una persona que está alineado con el Señor no necesita señales, porque la iniquidad ha sido tratada por el Espíritu Santo y lo primero que usted tiene es que paz. Usted espera, está tranquilo. Paz. Caerán 1000 a su lado, 10,000 a su diestra. Usted está tranquilo porque la palabra dijo, pues si de monte se lo llevan, usted ya sabe para dónde va. ¿De qué se afana? Usted no sabe para dónde se va si lo llama ya el Señor. Entonces revise su conciencia, revise su espiritualidad. Iglesia, ¿sí? Vámonos a mirar por qué es tan importante interpretar bien las escrituras, por qué es tan importante no comer entero, por qué es tan importante discernir y escudriñar qué espíritu me está hablando cuando alguien me habla en el nombre del Señor. Aun cuando alguien me habla, usted tiene que discernir qué espíritu le habla, porque alguien le puede estar hablando bonito y si usted no discierne, detrás de eso puede venir un espíritu de muerte, de ruina, de todo. Pero cuando usted discierne, usted sabe qué le están hablando y cómo le están hablando y la hipocresía que puede haber o la puñalada que está ahí detrás escondida. Por eso dice que el espiritual juzga todas las cosas. Juzga desde que y a él no lo juzga nadie. ¿Por qué él está ahí quietico? Está quietico, él sabe por dónde es. Eso es lindo cuando uno dice, no, eso no es, hombre. No, eso tampoco. Duele uno ver personas que tienen tantos seguidores enviando a la gente a un abismo, hombre. ¿Cuál abismo? A las tinieblas. Entonces vamos a mirar por qué, de dónde viene eso, ¿ok? Génesis 3, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. El primer ser que vino a interpretarle la palabra de Dios a Eva fue Satanás. No le meta más. ¿Quién fue el primero que quiso interpretar las escrituras? Satanás. Sí. Pero se las interpretó de una manera que torcida y la hizo caer. Le adulteró, le agregó, le quitó, le dijo, no, mire, no, que eso Dios no, que, y ella bobita, Dios le había dicho, ¿qué le había dicho Dios? Pues mire, Génesis 2, 15, 17, mire lo que le había dicho Dios a Eva. Dios le había dicho, tomó pues Jehová Dios al hombre y no fue a Eva, fue a Adán y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. O sea, trabaje juiciosito y guarde mi palabra. Trabaje y mientras trabaje guarde mi palabra. ¿Sí? Y mandó Jehová al hombre diciendo, ahí está la palabra de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios pura no necesita interpretación. Necesita obedecer. No más. La palabra es para obedecerla, no para conceptualizarla tanto. Y todos nos quedamos conceptualizándola. Todos, porque todos traemos la raíz de iniquidad. Y las religiones nacen de la interpretación de las escrituras. Pues de por sí al día de hoy hay gente que al día de bautizarse hay pastores que dicen que tiene que ser con bata blanca y con toalla blanca, si no, no hay santidad. Bueno, una cantidad de vainas.
El problema no es lo que digan los pastores. El problema es la gente tonta que le cree a esos hombres. ¿Quiénes son ellos? Diga conmigo, los que nunca han leído la Biblia. Diga, ¿quiénes serán engañados? Los que nunca leyeron la Biblia. Y yo no estoy diciendo que es lo que le mandó el pastor Martín, que es su salmo y su proverbio. No. No sea mediocre. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra mediocre? Que medio cree, que creyó a medias. Un mediocre es el que medio cree a medias. Entonces una persona que ha leído la palabra a plenitud nunca será mediocre así no tenga plata. Porque la mediocridad no tiene que ver con lo externo. La mediocridad tiene que ver con el vacío interno. Están vacíos, llenos pero a medias. ¿Sí? Entonces, Dios le entregó a Adán su palabra, su enseñanza y le ordenó que la obedeciera. Entonces démonos cuenta cómo Eva se adulteró con Satanás. ¿Por qué adulteró? Le agregaron, ella le agregó a la palabra, Satanás también, la cambiaron totalmente, ella la aceptó. Ahí adulteraron ambos. Pues de por sí arriba él ya había adulterado. Cuando digo arriba, en el mundo espiritual él ya había adulterado. Y vino y cayó en adulterio con Eva. Pero nada tiene que ver con la sexualidad. Adúltero es el que le quita o le aumenta a la Sagrada Escritura. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Ok? Entonces, la caída del hombre, cuidado acá, iglesia, la caída del hombre no fue una conducta pecaminosa. A ver, la caída del hombre no fue un robo, no fue fumar marihuana, no fue robar, no fue matar, no fue adulterar. ¿Usted está aquí o no? La caída del hombre, ¿qué fue? Una falsa enseñanza. Génesis 3:11. Mire que cuando el Dios confrontó a Adán, no le dijo, ¿por qué robó? ¿Por qué le pegó a su mujer? ¿Por qué votó por Duque? No. ¿Qué le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿quién le metió eso? ¿Qué es lo que posiblemente Dios guarde a este pueblo? Porque ese es el trabajo de todo aquel que tiene la buena enseñanza. Que más de una persona llegue el día del juicio con una antorcha allá al juicio. ¿Y qué le va a decir el Señor? ¿Quién te enseñó que para venir a mi presencia necesitabas de una antorcha? El pastor. Muchos van a llegar con aceite, otros van a llegar con faldas largas, otros van a llegar sin coloretes, y una cantidad de dogmas. Otros van a llegar con la ropita blanca guardada en una bolsita. Yo me bauticé de blanco, Señor. Pues ese voy a llegar es un chiste, no van a llegar. No van a estar ahí. Van a estar para ser condenados. ¿Por qué? Porque nunca leyeron la Biblia. Veamos lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Léalo toda la iglesia. Ninguno puede venir a mí si el pastor Martín no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el que nos lleva a Jesús? El Padre. Yo pregunto, ¿cómo te lleva el Padre a Jesús? ¿Cómo te lleva? ¿Quién es Jesús? Entonces, si el Padre te quiere llevar a Jesús, ¿hacia dónde inclina tu corazón, tu mente? ¿A qué la inclina? Ok. Y el padre de la mentira, si te quiere condenar, porque hay un padre de la mentira, ¿quién es? Si él te quiere condenar, ¿a qué inclina tu mente? A ver, revise a qué inclinó hoy su mente hoy. ¿En qué está? ¿En qué se la pasa pensando? ¿Qué se la pasa sintiendo? ¿Qué se la pasa deseando? ¿Cuál es la inclinación fuerte de su mente? Aquí en este punto, ¿a usted qué le importa a la otra persona? Aquí está mi esposa, mis hijos, mi mamá. ¿A mí qué me importa a la hora de la verdad lo que pase con ellos? Si en realidad yo no me voy a salvar porque ellos sean buenos o malos, me voy a condenar si yo no verdaderamente clamé a Dios. Yo digo una cosa, si mi vida está inclinada a la maldad, ¿qué saco yo clamando por mi mujer? Si mi vida está inclinada a la maldad y usted lo sabe, ¿qué saco yo clamando por Colombia?
Pero hay una cantidad de borregos camino a la condenación, clamando por quien no es. Mire, el camino espiritual, venga acá, no se asuste. El camino espiritual, ¿sabe cuál es? Cuidado, cuidado. Un despertar espiritual trae una característica. Cuidado que quiero hablarle de una manera madura. Una persona espiritual tiene una característica. Es egoísta. No confunda egoísmo con envidia. Egoísmo es lo que dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios. ¿Qué dice él? Primero yo. Diga, primero yo. Diga, primero yo. Es que si usted no entra, entonces no entró nadie. Usted no ha entrado y está ayunando y orando para que los que tampoco han entrado entren a donde usted ni siquiera sabe qué es. Porque usted lo que tiene son conceptos y rudimentos de cómo empezó Martín Ávila hace 11 años el ministerio, de lo que vi hacer a otros y de lo que copié de otros, porque como iba yo y allá decían, hermanos, yo coloqué, una vez que vino una falsa profeta y estaba vendiendo sus cuadros y la mujer los vendía a miles de dólares y decía que si colocamos esos cuadros que eran pintados por esa ungida en la sala, ningún demonio iba a entrar. Se agotaron. Yo no alcancé a comprar el mío. Gracias a Dios no tenía plata. ¿Lo hubiera comprado? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo hubiese comprado. Me paso por encima a todo el mundo, me subo a la tarima y le digo, véndame 12 cuadros. Porque uno cuando está en las tinieblas tiene mucha sed y mucho deseo de salir de ahí. Pero de ahí no se sale como uno quiere, ni en sus fuerzas. De ahí salimos por mera gracia. Deje de hacer cosas como a usted le parece. Es por gracia. Diga conmigo, es por gracia. Y lo primero que la gracia dice es, deja que yo te explique esta palabra. Ten paciencia. ¿Sí? Entonces, aquí dice en Juan 6:44 que nadie puede ir al Padre, al Hijo, si el Padre no lo lleva. Y el 45 pega más duro. Escrito están los profetas. ¿Y serán todos qué? Así que todo aquel que es enseñado por el Padre y aprende de él, viene a Jesús. ¿Tú quién necesitas que te enseñe? El Padre. Si usted ha hecho el discipulado aquí en Camino de Vida Plena, yo puedo levantar mis manos delante de Dios dándole la gloria a Él. Gracias, Señor, porque ninguno puede decir, el pastor Martín me enseñó. Yo a usted le he dicho, venga a la palabra. Y si usted se quiere meter en problemas con Dios, es usted. Si usted se quedó con la parte que uno le pone, porque uno le pone su parte, el que venga aquí a predicar y diga, no, qué tan perfecto. El único que predicó la palabra perfecta fue la palabra, que es Jesús, la misma palabra hecha hombre. De resto todos, de una u otra manera, cuando predicamos, ¿qué hacemos? La adulteramos. ¿Usted quiere saber qué tendría que hacer yo para no adulterarla? Solo leer la palabra, no más, 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 esto, no más. Por eso al orar, ¿qué es lo que nos conecta verdaderamente con Él? ¿Orar qué? Solo la palabra, no su palabrería. Se lo he dicho, sale más rápido un bazuquero del infierno que un religioso de orar su palabrería. Le queda más fácil a un asesino soltar las armas que a un religioso soltar sus conceptos religiosos. Lo puedo hablar bíblicamente, es casi imposible. Pues hasta el día de hoy no aceptaron a Jesús ellos, los fariseos, los religiosos. Y el día de hoy mucha gente está ahí interpretando y echando aceite y reprendiendo y haciendo una cantidad de cosas. Y llegan eventos donde hay multitudes y hacen lo que otros que ni saben dónde están parados mandan a hacer. ¿Por qué? Porque no hay temor de Jehová, no hay identidad, no hay carácter, no hay una relación con la Biblia. No le han creído a la palabra. Cuando uno le cree a la palabra, no
come de ninguna a nadie. Entonces no ora, chao. Punto. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo enseña Dios? ¿Cómo enseña Dios? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y es útil para qué? Ya está. ¿Cómo enseña Dios? Por toda la escritura. Bien, ok, entonces viene la gran pregunta. ¿Para qué estamos los ministros? Efesios 4:11. Si Él mismo, Jesucristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quieto ahí, ¿para qué? El problema es que no entendieron para qué. Versículo 12. ¿A fin de qué? No de enseñar. Nunca nos mandó a enseñar. Esto es un baldado de agua fría. Esto es un baldado de agua fría. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, 14, para que ya no seamos ¿qué? Diga, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? Entonces una persona que no ha sido perfeccionada por un verdadero ministro se para a orar con un pedazo de palo, dándole más importancia a un palo que a la palabra. Y le aseguro que lo que ora nada tiene que ver con la palabra. Estoy cogiendo el ejemplo del palo, usted no sabe ni quién lo hizo, entonces no se preocupen, estoy juzgando doctrina y la Biblia me lo permite. Bueno, ¿en cuántos lados, cuántas cosas no hacen? No, es que tengo la autoridad de parte de Dios. Yo aquí, allá en Pipos Giré, en la séptima con octava, echaba aceite, mantos. Yo me acuerdo que cuando me daba la chiripiolca, entonces me bajaba y el manto blanco que es santidad. Y hermano, el Espíritu Santo me dice que viene tiempo de santidad. Y ya. Claro, eso mueve las emociones, mueve las cosas. Pero qué engaño tan tremendo, hermano. Me acuerdo que una vez después de un evento de esos, Dios, perdóname, no me había acordado, salió una muchacha, una varona, y cuando se me acercó toda ceremoniosa y pastor, me regala ese manto blanco. Allá lo de tener guardado, debió haber hecho un altar de pronto. ¿Por culpa de quién? De uno. Porque como todos traemos iniquidad, la iniquidad no te va a decir quédate con la palabra. La iniquidad ¿qué te va a decir? Quédate con el símbolo. Vaya y compre aceite, compre antorcha, compre manto. Ay, me van a decir que ustedes cuántas cosas no compraron. Yo lo hice. Por allá de Bucaramanga no llegué con las, ¿dónde están Jamie? Las de las danzas que venían ungidas, ¿cómo eran los panderos y las cosas de colores y las cintas? Una vez me cogió una señora que traía palabra para el pastor Martín desde Bolivia. Yo pensé que venía desde el reino de los cielos. Y nos puso ahí arrodillados y que cogiera aquí semilla no sé qué y pasara para aquí, que luego, no Dios, qué telenovela. Bueno, por lo menos esa gente si no funciona como pastores se vuelven libretistas de telenovelas, ¿no? Entonces los ministros estamos es para perfeccionar, para que no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? Las artimañas del error con astucia. Entonces lo digo porque uno lo que quiere es impactar. No que vengan a Cristo, porque Cristo no se ve ni se toca. Entonces quieren que lo vean a uno. Y entre más haga uno cosas y muestre y haga más show, pues la persona es ciega espiritual, se va a llenar viendo lo que se ve y tocando lo que se toca.
están muertos. Por eso Pablo dijo, vienen tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Porque cuando usted se mete con esta palabra, usted empieza a sufrir, mi hermano. Cuando a mí se me acercan y me dice, pastor, estoy en la inmunda. Tú estás metido con la palabra así. Gloria a Dios. Estoy en la inmunda. Está metido con la palabra así. Gloria a Dios. Va bien. ¿Qué estoy llevando? Va bien. ¿Por qué? Porque la sana enseñanza conlleva sufrimiento. Porque si usted y yo no padecemos juntamente con Él, no seremos glorificados juntamente con Él. Es un padecimiento tremendo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, mire, siga leyendo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, la palabra en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Se da cuenta que la perfección, perfeccionar, es llevar a una persona ¿a qué? A que crezca en todas las áreas, ¿sí? Conforme a Cristo, conforme a la palabra. Entonces su área personal está conforme a la palabra, su área académica, su área laboral, su área familiar, su área financiera, su área... Híjole, pues yo no se sienta mal, yo también digo, hoy Señor, descanse, repose, tranquilo. Sí, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mi función con ustedes es perfeccionarlo. Diga, los pastores verdaderos, diga, el ministro verdadero está para perfeccionarme. ¿Y qué significa perfeccionar, Taylor? Viene de la palabra teleios, que significa completo, maduro. Entonces, un verdadero ministro está para acompañarlo, para que usted madure, para que usted esté completo. ¿Y qué es lo que te llena? ¿Por qué estás vacío? Porque no hay palabra. Pero recuerde que después de que usted pueda haber grabado 8 capítulos o 9, allí hay otro pensamiento que siempre va a estar y te va a decir, falta. Sed espiritual, sed física, la samaritana. Por eso, para que la samaritana entrara en perfección, ¿qué tuvo que hacer? Dejar el cántaro. Y cuando dejó el cántaro dijo, yo seguiré teniendo sed física, tendré que venir otra vez, muchas veces, de Sicar al pozo de Jacob a sacar agua, pero sed espiritual nunca más. ¿Alcanzó la plenitud? Cuando usted se completa por la palabra, sabe que afuera le siguen faltando cosas, pero usted no las sigue buscando, porque por buscarlas fue que cometimos todos los errores que cometimos. Usted ya no sigue buscando nada, ya todo llega a su tiempo. A su tiempo usted empieza a reposar. Eso es estar completo. Pues las cosas financieramente vamos a manejar mejor, pero lo estoy manejando bien. Bueno, prueba financiera, gracias. A ti la gloria. Muchachos, huevito con arroz. Y todos, gloria a Dios. Y luego pasa el tiempo y abundancia financiera. Muchachos, proteína, salmón, lo que quiera, aló. Pero ni cuando fue huevito con arroz, ni fue arroz con salmón, usted se salió ¿de qué? De un proceso de perfeccionamiento. ¿Estamos? Entonces nosotros no estamos para solucionarle a usted nada, ni para orar por usted, ni no. Crezca, dígale al que tiene al lado, crezca. A ver, ¿usted le soltaría las llaves de su casa a un niño de 5 años? ¿Usted le soltaría las llaves de su carro a un niño de 5 años? ¿Por qué? Diga, porque las pierde. Por eso perdió lo que perdió, por ser niño y no crecer. ¿Y tú sabes cuál es la característica número 1 de un niño? Que se las pica de que es muy maduro. Claro que tiene años cronológicos, tiene cronos. 30, 40, 54, pues ¿cómo va a negar uno ya ahí? Carro, casa, títulos, estatus, pastor.
Pero uno puede ser un culicagao por dentro, hermano. Y para eso es que está un ministro. La mejor ayuda que uno puede decirle a una persona es: hombre, madure, hablarle las cosas. Pero hay gente tan bebé. Ay, como dice el nieto de la pastora Marta, ¿lo han visto? Sí, yo me le acerco y empiezo a llorar. No, pues yo no soy tan feo. Pero yo me le acerco y empiezo a llorar. A mí me pasó así con muchos de ustedes. Me toca ponerme una careta para acercármeles, porque empiezan a chillar, empiezan a pelear. Son tan inmaduros que no se les puede decir la verdad en la cara porque le quieren dar en la jeta a uno. Salen corriendo, insultan, patalean. Le toca a uno ahí ponerse una careta. Yo tengo hartos disfraces en la casa de payaso. Hola, nene, ¿cómo estás? Cristo te ama. Uy, pues madre, ¿qué me disfrazó? Dura es esta palabra, pero dice que ese es el propósito, ¿sí? A ver, Pablo habla del niño fluctuante. Devuélvete ahí, creo que es el niño fluctuante, es el 14. Sí, 14, devuélvete al 14. Para que no seamos ya como niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Es una persona falta de estabilidad y madurez. No se pueden estar estables en nada. Les queda grande el hogar, el trabajo, todo. Andan brincando. Eso es una persona fluctuante, porque no se ha establecido adentro. Y sin haberse establecido adentro se quiere establecer afuera. ¿Cómo se da cuenta uno que alguien es firme? Mírenlo. Ya uno sabe ojo cerrado cuando da la vuelta en la esquina que ahí está el hombre. Está bien firme. ¿Sí? Firme en el hogar, firme en el proyecto de vida, firme en el trabajo, firme en lo que Dios nos está dando. Una persona puede tener muy buenos conceptos bíblicos, pero si no hay firmeza, no se sostiene. ¿Saben qué? En lo más importante, el matrimonio. Pero es que para que se sostenga un matrimonio tiene que haber unidad en los dos. Porque qué tal ella dándolo todo y él nada ahí con sus conceptos. La Biblia te autoriza que te apartes. No te puedes volver a unir con otro, pero te apartes si ya hubieron hijos. Pero si no, córrale. ¿Qué hace con una persona ambivalente? Bueno, no hay problema porque ambivalentes o bipolares somos todos. Todos los seres humanos somos bipolares. Un día alegre, otro. Pero una cosa es ser bipolar y otra cosa es no querer salir de ahí. Yo acepto mis errores. ¿Pero a qué vengo aquí? Madúrame, Señor. Madúrame, porque ya estuvo bueno. Sí, pero una persona que no quiere, que 3, 4 años después su discurso es el mismo, quejándose y todo el mundo es el malo y nadie, nadie podrá hacer por ti lo que tú no quieres hacer por ti mismo. Nadie. Esto se ve mucho en los hogares irresponsables que nada. Entonces, una persona fluctuante es falta de estabilidad, de madurez, que es todo lo contrario al varón perfecto. Pero mire, ese varón perfecto nada tiene que ver a una perfección totalmente exenta de pecado. Mientras uno va en esa perfección, se va a resbalar y se va a raspar. Dice 7 veces. Y Jesús la dejó mejor. ¿Cuántas? No se detenga, vuelva y párese. ¿Qué es lo que lo motiva? Yo estoy en sus manos, Señor. ¿Y qué es lo que más lo motiva? Pues toda la pata y los señalamientos que el otro le dan. A ver, ¿a qué es peligroso? Que no haya proceso. Que no haya proceso, porque si no hay proceso hay argumentos religiosos que es peor que el vicio, el pecado, el alcohol, la prostitución, la porquería, todo, porque un argumento religioso lo hace creer bueno. ¿Qué saca uno con interpretar la Biblia de qué manera? ¿Y su vida qué, hermano? ¿Dónde está su proyecto de vida? A mí me preguntan, Pastor Martín, ¿qué es Jesucristo en el hombre? Un proyecto de vida. Una persona que sabe quién es, cuánto vale,
que tiene carácter, que se capacitan los dones que Dios le dio, que trabaja sin ser esclavo, que tiene una familia, porque es lo más lindo que Dios nos dio, que maneja bien esas finanzas y que le sirve al Señor. Eso es un proyecto de vida. Eso es Jesucristo. El resto es religiosidad, hermano. Que Cristo y aleluya. Gente sin proyecto de vida. ¿Está aquí la iglesia aún? ¿Sí? Entonces una perfección no es totalmente exenta de pecado, ni aún, ¿verdad? Es la imposibilidad de creer más, de crecer más. Entonces el hecho de que yo ya estoy en un proceso de perfección no quiere decir que no va a crecer más. Mire lo lindo que lo dejó Pablo Robinson. Mire, Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué está diciendo? Aún cometo errores, aún fallo, aún hay debilidades, ¿sí? Pero una cosa hago. ¿Qué dice? No me quedo en el error, no me quedo en el pasado, no me quedo juzgando, no me quedo en el odio. Perdoné, avancé, salgo de ahí, ¿sí? Ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está que delante. Tiene un proyecto de vida, Pablo. Siguiente, hermano, ¿prosigo a dónde? Ay, tenía una meta. ¿Cuál es su meta? En Neiva, donde estén, oiga, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Cuál es su meta? ¿Y cuál es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Que mientras echo adelante un proyecto de vida, permito que la gracia de Dios me permita vivir ¿en qué? En santidad. Aquí se están desarrollando unos proyectos de vida tremendos. Mire, mi pasión, ¿cuál es? Mi pasión es ver cómo Dios me muestra un carbón y me permite poco a poco ir ahí al lado. A veces me echan carbonadas, pero no importa. Pero uno ve luego cómo se convierte en un ¿qué? En un diamante. ¿Y uno qué hizo? ¡Ah! No, pues a veces hay que darle una patadita al carbón, pero tocaba. Aló. Es mejor que nos den un empujoncito a que lo dejen a uno muerto ahí, pensando que usted es un diamante y es un pedazo de vidrio. Porque el que no se procesa es un pedazo de vidrio, que no aguanta nada. Una piedra lo rompe, un diamante no lo rompe nada. Y hay que tallarlo después de que es diamante, tiene que darle que... Eso duele. ¿A cuántos Dios nos está tallando? ¿Tiene proceso? Lo está tallando, entonces sea barro dócil, hermano. Sí, sea barro dócil. Qué tremendo ese Pablo. Entonces, la meta verdadera de un creyente es alcanzar, cuidado acá, ¿cuál es nuestra meta verdadera? Mientras usted trabaja con la persona, con los estudios, en la labor allí, comerciante, empresario, empleado, lo que sea, y mientras está con la familia, mientras tiene dinero, poco, mucho, o lo que sea, y mientras le sirve a Dios, nuestra meta es alcanzar crecimiento, madurez espiritual, más, ¿sí? Más allá de las necesidades personales, físicas y materiales. Una persona que tiene metas verdaderas simplemente se centra en su ¿qué? Crecimiento espiritual. ¿Y cómo es que Dios te va a hacer crecer? No dándote lo que tanto quieres. Porque si usted mira, se da cuenta que eso que quiere no lo necesita. ¿Qué es lo que uno necesita? El carácter de Dios. Madurez espiritual, crecimiento. Hay gente que se metió con donde no es o con quien no es o a la hora que no es, en el tiempo que no es. Qué problemas tan tremendos. ¿Sí? Porque una persona inmadura, un niño, pues un niño, ¿usted cómo le va a decir que no? Yo no sé si es a mí, ¿se acuerda? Pero chiquitico con una vela a meterla. ¿Tú te acuerdas? Y novia no, yo, déjelo. Novia que no, ni déjelo. Y la vela y él, y novia que no, le dije, déjelo. Que le quité la mano y metió un ¡ah! Santo remedio. Entonces uno como pastor a veces tiene que decirle a la persona, hombre, mire, no es por ahí. Y como a uno ya lo mordió el perro por el callejón que se van a meter, y uno dice, ay, hay un perro, lo muerde.
pastor, yo ya oré, no, a uno le duele. Dan la vueltica. Tenía razón, sí, pero mire todo el tiempo que perdió, hombre. Aquí se le está esperando para su proyecto de vida. Miren todos estos años. Ya debería ir aquí. Bueno, listo, no importa. Yo les he contado mi vida. Hablo de, yo soy un fracasado. ¿O no? Debería ser brigadier general, tener 2 pensiones, ser un gran empresario, ser un pensionado de un buque de línea. Soy un hombre feliz, estoy en paz. Pero el mejor ejemplo que yo puedo dar como hombre, como pastor, es ese. Soy un fracasado y convertí mi fracaso en el camino a mi victoria. Convertí mi fracaso en el camino a la victoria. Me alegro cuando veo jóvenes que se dan la pela, que quieren estudiar y salir adelante, pero eso es solo una área del proyecto de vida. Sí, sí es, claro, porque un hombre profesional, como persona con identidad, valor y carácter, trabajando, no le pagan igual a un bachiller que a un profesional con especialización, maestría y doctorado. No. Y entonces en el espíritu, el maestro, el doctor, que doctor no es todo el mundo, doctor es el que es profesional, tiene especialización, tiene maestría y hizo un doctorado que son otros 5 años. Ese doctor, ¿verdad? ¿Va a vivir de qué manera? Si maduró, va a ser salvo, ¿sí o no? Pero el bachiller también barriendo calles va a ser salvo, ¿sí o no? ¿A ambos los ama Dios? Sí. Pero pues usted escoge. Deje de tenerle miedo al pasado. Deje de tenerle miedo a sus errores. Deje de decir, ay, es que voy a fracasar. Va a volver a fracasar. Dios te va a sacar de ahí. Punto. Deje de ser miedoso. El problema es que su inconsciente, su espíritu muerto que no ha nacido de nuevo, le dice, ¿para qué, hermano? Yo ya no voy más, ya no aguanto más. Claro, no hay fuerza de espíritu. No hay fuerza de espíritu. Pero cuando está uno aquí en esa palabra, hombre, 7 veces, 70 veces se resbala cada uno, pero voy para la meta. ¿Estamos, iglesia? Entonces la meta verdadera de nosotros es crecer, madurar, ¿sí? Y eso debe ir más allá de nuestras necesidades personales, físicas y materiales. Pero entonces la gran pregunta es, Pastor José Miguel, ¿cómo crece un creyente? ¿Cómo crece un creyente? Primera de Pedro 2:2. Porque no podemos adulterar esta noche. ¿Listos? Primera de Pedro 2:2, ¿qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué? No adulterada, para que por ella, ¿qué? Para que por ella, ¿qué? Entonces, ¿usted qué está haciendo cuando chupa versículos? ¿Qué hace un bebé cuando viene a la teta de la mamá? Mama leche ahí. Entonces cuando usted está aquí con el versículo, usted está. Cuando usted coge y en vez de llenarse de palabra, se llena de libros de hombres, se llena de conceptos de hombres, que el libro del apóstol, que el libro del profeta, que el libro del no sé qué, que el libro del sí sé cuándo, usted está comiendo comida chatarra, porque eso ya viene adulterado, hermano. Aquí la pregunta es, y ahora sí quiero confrontarlos con mucho amor, confrontarlos. ¿Por qué le gusta más la chatarra que la leche pura de papá? ¿Por qué? Y no tanto por qué. ¿Por qué no ve? Si escrito está. Mire. Es Dios quien nos está hablando. Mire, oiga, a través del Espíritu Santo que direccionó a Pedro. Pedro, el patán ese, ¿qué está diciendo Pedro después de muchos años de reflexionar, de cometer errores, de todo? Dice, hombre, si yo me hubiera quedado solo con la palabra del Señor, pero lo voy a dejar escrito. Porque Pedro fue el que mezcló muchos años la ley con la gracia. Y después de que mezcló muchos años la ley con la gracia, que se quería seguir haciendo los rudimentos y estar con los incircuncidados, termina diciendo, no, es solo la palabra de Cristo. Chupen solo eso,
Mamen solo versículos, dijo Pedro. Y van a crecer. Entonces, ¿cuál es el problema de la persona? Que no se ha alimentado correctamente. Y a eso agréguele el estiércol con el que comemos. Porque ¿cómo le podemos llamar a cuando uno piensa todas las porquerías que piensa? ¿Eso qué clase de alimento es? Un enlatado podrido. ¿Sí? Cuando usted coge y está por ahí, ay, mi marido que me fue infiel. Todavía recuerdo hace 20 años a esa mona. Usted está sacando un enlatado podrido que tenía guardado ahí de hace 20 años, lo abre, se lo está comiendo con gusto esa porquería ahí. Y esa mona, pero si no era tan bonita como yo. Pero yo ya lo perdoné. Pero se está pudriendo. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Entonces su problema no son los demás. Su problema es que usted es un glotón de basura y porquería y su cuerpo está contaminado. Míreme acá. Su cuerpo, su verdadero usted está contaminado. Porque usted no sabe pensar. Y pensar es comer. ¿Estamos, iglesia? Entonces la única manera. Entonces mire, la función de un ministro del nuevo pacto es traer al congregante a que tenga una relación personal ¿con quién? Con la Biblia. Una relación seria, constante con la Biblia. Porque mire lo que dice Hebreos 8:11, que es el nuevo pacto, John. Mire lo que dice. Taylor, mucho cuidado, hermano. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. A ver, en el nuevo pacto, ¿qué es lo primero que prohibió Dios? Nadie me le enseña a nadie quién soy yo. Tráiganlos a mi palabra y yo les enseñaré quién es mi hijo. Y después de que conozcan a mi hijo, mis hijos les enseñará quién soy yo. ¿Y qué es lo que más hacen todos esos falsos maestros? Hablar del Espíritu Santo, hablar del Padre, hablar del Hijo. No, venga la palabra, métase. ¿Cómo está su relación con la palabra? A ver, otra vez, ¿cuántas veces ha leído la santa palabra, la Biblia? Entonces ahora recuerde, usted que puede estar sintiendo carga, una Daisy allí en Río Negro, Freddy, que están recién llegados, las personas que están recién llegadas, cuando uno lee la Biblia por primera vez, no va a entender nada. Cuando uno lee la Biblia por 10ª vez, sigue sin entender nada. El que entendió, entendió. Porque esto no es de entender. Esto es personal. Va uno comprendiendo cosas y yo no sé qué título darle a eso. No, uno no entiende nada. Después de 20 veces, 40 veces que lee uno la Biblia, uno no entiende nada. Uno conoce al Señor. Ay, gracias Espíritu Santo. Yo no entiendo nada. Pero eso sí, cuando me paran delante de un público a orar con un pedazo de palo al lado, le digo, no, ¿por qué? Porque yo conozco al Señor. Y estoy seguro que si Jesucristo está en usted, Jesucristo no me va a decir, hijo, ora para que yo prospere a los empresarios, pero es necesario que tengas un palo al lado. El que entendió, entendió. Aló. Ya es hora que maduremos, hermanos. Ya es hora de dar testimonio. Ya llegó el día. Ya estuvo bien de uno quedarse con una cantidad de rudimentos y cosas, porque si no, ¿qué? Sí. Es más, allá en Hebreos, aquí en Hebreos, Pablo les habló duro. Ya era hora de que ustedes fueran maestros. Ya era hora. Por eso a las personas que se les dijo, oiga, mire que por ahí no es, hoy yo les digo, era hora de que ya fueras más conocedor del Señor. Porque cuando uno se mete a un sendero, a un camino que no debió meterse, ¿qué fue lo que hizo? Perder tiempo en intimidad con Dios. Por querer tener intimidad con quien no tiene que tener intimidad. Y no necesariamente es con personas o cosas. Hay personas que están solas y no tienen intimidad con Dios. Están ahí, una relación con Él y
y todo el combo de gente que vive dentro de esa persona. ¿O no? Esa es dura, ¿no? Usted y todos los que viven en usted. Esa es muy buena, muy real, ¿no? Entonces, el Señor prohíbe que enseñemos. ¿Por qué? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Estamos? Toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero la explica ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que me va a decir, no, sí, eso es bíblico. En Isaías por ahí decía que una antorcha, pero no, en el nuevo pacto tú no puedes orar así. ¿Por qué? Porque no aplica. El Señor no te va a responder ya con la antorcha. El Señor te va a responder ¿con qué? Con su palabra. Diga conmigo, Dios no responde a necesidades. Diga, Dios responde a su palabra. Ok, muy bien. Mire, colóqueme de un momento Romanos 8:26. Para orar uno tiene que tener este fundamento. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Pero más que gemidos, ¿cuál es la manera como el Espíritu Santo nos enseña? Sí, ¿por medio de qué? De su palabra. Por medio de su palabra. Muy bien. Primera de Juan 2:20 y 2:27. Colóquese sobre sus pies. Léalo, ¿cómo dice ahí? Pero vosotros tenéis el Espíritu Santo. A ver, tenéis la unión del Santo. ¿Cuál es la unión del Santo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Oiga, tremendo esta palabra. Y ahora lea el 27. Sí. Pero la unión que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unión misma, la palabra os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Ahora yo pregunto, ¿la palabra te ha enseñado? Frente a la oración dice que no pidan nada. Antes de que abran la boca yo ya sé lo que necesito. Entonces una verdadera oración es, como dijo Pablo, Señor, sí, dice, por esto también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé ¿qué? Él nunca pidió porque al empresario le fuera bien. Entonces, si a mí una persona con título de ministro que me va a decir que ore por esto, ¿qué es lo primero que uno puede decir? Ahí no está el Espíritu Santo. ¿O no? Pero para que usted pueda discernir qué es eso, ¿será que entonces sí? Ay, es que allá está saliendo una nube y cuando la nube se tuerce así para la derecha es que usted me está engañando. Se lo digo porque así fue mi relación con Dios alguna vez. Mire, cuando alguien le hable de parte de Dios, usted simplemente diga, el Señor Jesucristo me está hablando acá. Hágase eso, el Señor Jesucristo me está hablando acá. Y usted viene y si leyó la Biblia, dice, el Señor Jesucristo no me pediría esto. Usted verá si se quiere. Bueno, pues no es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Estamos, iglesia? Así que por favor, sí, dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que cierre sus ojos y pidámosle al Señor que verdaderamente afiancemos una relación personal con la palabra. Afiancemos una relación personal
¿Con quién? Con las Escrituras. Que las Escrituras nos enseñen, ¿sí? Que las Escrituras verdaderamente nos edifiquen. Que las Escrituras verdaderamente nos lleven al camino, la verdad y la vida.